Vamos a orar. Dios, en el momento de que empecé a ver la gente llegar, Señor, mi corazón, se alegró tanto. Me bendice, Dios mío, ver a tu pueblo viniendo acá. Me bendice porque yo sé que parte de tu pueblo también se está congregando ahí en su casa. Porque, como le decía a un hermano esta semana, tenemos hermanos que nos están viendo, los domingos, que nos están viendo los miércoles en Punta Arenas. Y allá, donde obviamente no pueden desplazarse aquí a Casa de Pan, están en Casa de Pan virtual y están conectaditos ahora, recibiendo el culto, recibiendo el mensaje. Hay otros que tenemos en Limón, otros que tenemos, Señor, en Guanacaste, otros que tenemos en Colombia, otros que tenemos en Nicaragua, personas que tenemos, Señor, en México, en los Estados Unidos, amigos, vecinos, compañeros, familiares, a los cuales les hemos dado el enlace y se están conectando. Bendícelos a ellos también. Y para mí es una bendición, Señor, poder hacer esto. Personas que están en el hospital, personas que están enfermitas ahora. Pon tu mano poderosa de sanidad sobre ellos, Dios. Ayúdanos. Oro en este momento, Señor, por la hermana Elvira, que sigue internada. Oro por ella para que usted la cuide sus bronquios, cuide sus pulmones, muestre su gracia. Igualmente por David, Padre, como hijo, quien ha estado a la par de su mamá por muchos años, cuidándola, protegiéndola ahí, haciéndose cargo de ella. Dale paz, dale tranquilidad, bendícelo a él. Oro por mi hermano Luis Arias también, un gran amigo que fue operado esta semana. Te pido para que usted lo ayude a él. Oro, Dios, por el hermano Gilberto, que también está hoy con una afección en su salud. Oro para que usted ponga su mano poderosa, y por cualquier otro hermano o hermana que esté enfermo. Oro porque usted les ministre, les cuide, les proteja. En Cristo, Dios, agradezco cada persona que está aquí porque se está conectando con usted. En Cristo Jesús, dame palabras de sabiduría ahora. Amén. Hoy vamos a hablar, seguimos con el tema de Somos Familia, Somos Casa de Pan. Y hoy, unido al de la semana pasada, vamos a ver el tema de los símbolos de nuestra salvación, los símbolos de la salvación. La semana pasada nosotros tuvimos una introducción muy importante. De hecho, si ustedes recuerdan, así fue el título, una introducción muy importante. Y lo llamé así porque es la única base sobre la cual se construye todo el edificio de la fe. Todo el edificio de la fe cristiana se construye sobre la base que es la salvación. Si no hay una salvación correcta, si la persona en verdad no aceptó a Jesús como su salvador personal, no hay crecimiento, no se puede construir sobre eso. Y la semana pasada vimos la condición original del ser humano, ¿recuerdan? La condición original del ser humano. El hombre fue creado, el ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios. ¿Para qué? Para estar en comunión perfecta, en comunión estrecha con Dios. También vimos la condición actual. ¿Cuál es la condición actual? Bueno, Adán desobedeció, Adán pecó, y eso se transmite a todo el ser humano. Y por eso, en el momento en que Adán y Eva pecaron, se separó. Hay una separación del ser humano, no solamente Adán. Y después nacieron los hijos y ya ellos no estaban separados. No, Adán pasó ese pecado a todos los demás. Luego vimos la condición personal. Cada uno de nosotros somos pecadores. Por ese pecado estamos muertos espiritualmente. Cada niño, cada niña que viene acá a la tierra, viene con ese gen, con ese pecado original, así lo llaman alguna gente, de separación de Dios. Estamos separados de Dios y muertos espiritualmente. Y una vez que cada uno de nosotros muera físicamente, tendrá que enfrentar el juicio de Dios. Tendrá que enfrentar al Señor. Y sin Cristo, que es la única opción, lo único que queda es un hervor de fuego, es un juicio, una segunda muerte, una muerte eterna en el lago de fuego. ¿Cuál es la decisión entonces del hombre? Dijimos, hay una provisión. Dios no nos deja así. Hay una provisión para nosotros los pecadores. Y es creer en Jesucristo. Por eso Jesús vino a la tierra.
para que nosotros creyéramos en Él, para que nos entregáramos a Él, para que Él fuera nuestro Salvador. Y esa salvación es por gracia, por medio de la fe. Hoy vamos a hablar sobre los símbolos de nuestra salvación. Estos símbolos son conocidos dentro del ámbito de la iglesia como las ordenanzas de la iglesia. Hay otros lugares donde le han llamado los sacramentos, ¿verdad? Y de hecho las han ampliado, pero principalmente en la Biblia se conoce dentro del ámbito evangélico como las ordenanzas. Las ordenanzas en la Biblia son dos, y ahorita las vamos a estudiar de una manera rápida, pero concisa, para que usted pueda entender cuáles son estas ordenanzas. Estas ordenanzas en realidad son celebraciones. Quiero que usted tenga en cuenta ese término, celebraciones. Celebraciones de lo que el Señor ha hecho en nuestro corazón. Como dice el título del mensaje, son símbolos de nuestra salvación. Símbolos externos de algo que pasó en el corazón. Ninguna de estas dos ordenanzas, ni el bautismo ni la cena del Señor, ninguna de estas ordenanzas tiene como objetivo obtener salvación. Ninguna de esas dos ordenanzas. O para tener un mérito especial. Es que si yo me bautizo, tengo un mérito especial de Dios. O si yo tomo la cena del Señor, tengo un favor especial de Dios. Son actos de amor, son actos de obediencia y, repito, fruto de la salvación verdadera. Fruto de la salvación verdadera. ¿Ok? Primero que todo, demos una definición. Veamos la definición de la palabra bautismo. ¿Ok? Eso es lo primero que yo quiero que veamos. La base. La definición de la palabra bautismo. ¿Ok? La palabra bautismo o bautizar es una transliteración, no una traducción. Es una transliteración de la palabra griega baptizo. Baptizo. ¿Ok? Es una transliteración. Entonces, nuestra palabra que aparece en las Biblias, bautismo, se bautizó. ¿Ok? Esa palabra no fue traducida del griego al español, sino que se transliteró. Cuando hablamos de transliteración, eso quiere decir que los traductores de la Biblia no tradujeron la palabra. No tomaron la palabra griega y la tradujeron. Más bien buscaron una manera de transmitirla. ¿Ok? Una manera de escribirla o pronunciarla en nuestro idioma español, por ejemplo. ¿Ok? O si es en inglés o en alemán, pero nos enfocamos en nosotros, en nuestro idioma español. Nosotros, de hecho, usted dice transliteración, no me queda claro, pastor, no le agarro el sentido. Nosotros, acá en Costa Rica, hacemos exactamente lo mismo. Esto de transliterar, tomamos palabras de otro idioma y lo pasamos al nuestro. Y le pongo unos ejemplos ahí en la pantalla. Son súper comunes. Usted nos llega y dice, me regala 3 beefsteaks, por favor. No, usted dice, me regala 3 bistecs. La palabra correcta en inglés es beef steak. ¿Ok? O voy a ir a ver un partido de fútbol. No, voy a ver un partido de fútbol. ¿Verdad? O, a mí me encanta el voleibol. No, es el voleibol. O, ya llegué y parqué el carro. Parqué el carro en el garage. No, lo parqué en el garaje. ¿Ok? Vamos y nos comemos un café con unas donuts. No tienen donas. Es transliterar. No se agarra la palabra en inglés y se traduce. Se translitera. ¿Ok? En los casos anteriores son palabras del idioma inglés y también tenemos palabras del francés. También tenemos palabras del portugués, ¿verdad? Pero esos fueron los que se me vinieron cuando estaba escribiendo el mensaje. Y nosotros lo que hacemos es, las escribimos y las pronunciamos en nuestro idioma español. Lo mismo sucede con la palabra bautismo o bautizar. Lo mismo. Son palabras transliteradas, no traducciones. Y eso es importante que quede claro. Ok, ahora sí, en la siguiente filmina o diapositiva, aquí o no sé cómo le llaman.
aquí tenemos dos cosas. Hay dos verbos en griego para la palabra bautismo. Hay dos griegos. Uno de ellos es el verbo griego baptizo. Baptizo. ¿Qué significa? Ahora sí, vamos a traducir este verbo. Y si ustedes ven abajo de esa diapositiva o de esa presentación, abajo están los diccionarios de donde se toman estas definiciones, que son diccionarios muy comúnmente utilizados por los traductores para traducir del inglés o del griego al inglés o del griego al español. ¿Ok? Entonces, el primer vocablo, el primer verbo es el verbo bapto. Bapto. Es un verbo, bapto. ¿Ok? Que significa sumergir. Ahora sí, lo vamos a traducir. Bapto, ¿qué significa? Sumergir, hundirse en. ¿Ok? Se utiliza 4 veces en el Nuevo Testamento. El otro verbo es el verbo baptizo. ¿Okay? Es uno es bapto, el otro es baptizo. Es el que más se utiliza en el Nuevo Testamento. Baptizo. ¿Qué significa? Significa sumergir, zambullir, hundir completamente, meter debajo de o adentro de. ¿Ok? Por otro lado, hay un sustantivo. Tenemos dos verbos, que ya los vimos, bapto y baptizo, pero hay un sustantivo utilizado en el Nuevo Testamento, y es el sustantivo baptisma. Baptisma, que siempre es muy utilizado en el libro del Nuevo Testamento conocido como el Hechos de los Apóstoles, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y siempre se refiere a una persona que ha nacido de nuevo, que ha puesto su confianza en Jesucristo y ha sido sumergida completamente dentro del agua. ¿Ok? Téngalo presente, por favor. Ahora sí, ahí vemos una traducción. ¿Ok? Entonces, sean los verbos o sea el sustantivo, esta palabra bautismo siempre implica a alguien que ha sido sumergido, zambullido, cubierto completamente por el agua. ¿Ok? Esta palabra se usaba mucho dentro de un contexto para los griegos. ¿Cuál era el contexto utilizado? Era el contexto de teñir ropa. Entonces, las personas tomaban una prenda. No sé si usted lo ha hecho. Nosotros en casa a veces lo hacemos. Resulta que tenemos una camisa. Yo no sé si esta la ha pulseado así, pero bueno, yo sé que sí. Tenemos una camisa que esa que ya no brilla, ya no es tan negra, o el jeans que ya no es tan azul o tan negro, lo que sea, y compramos un colorante, ¿verdad? Compramos un tinte y ponemos y así es lo que hacían los griegos, y la gente en aquel entonces tomaba una tina, las llenaban cierto nivel de agua, vertían el colorante, lo movían, tomaban la prenda y la bautizaban en agua. La hundían en agua y luego la sacaban. La metían, ¿ok? Se metía la ropa completamente dentro del recipiente. La estaban bautizando para que el colorante se le adheriera, se le pegara a la prenda. ¿Ok? La prenda entró de un color y salió de otro. Ya que estamos en definición de palabras, la palabra griega para rociar, y usted me dice, ¿y la práctica entonces de rociar, ¿verdad? De echarle unas gotas de agua o un pringuecito de agua, ¿verdad? O salpicar. La palabra griega no es baptizo, viene de bapto, no es baptisma. La palabra griega es rantizo. Esa es la palabra griega, rantizo. Entonces no tiene nada que ver con bautizar el que me pongan un poquito de agua, ¿ok? El que me echen un poco de agua. No, para poder
yo no puedo decir, digamos, si estuviéramos en el tiempo del Nuevo Testamento, yo no puedo decir que voy a teñir la ropa si solamente agarro, ¿verdad? Alguna cuestión, le hago unos huecos y le tiro a la camisa o le tiro al pantalón. Lo que va a hacer, eso va a ser un pringuerío rarísimo, ¿sí? Un poco de manchas es lo que va a quedar. Como aquellas camisas de los 70s que están volviendo, pues ustedes dicen, no, 70, no, son viejísimos. No, ya están volviendo, no me venga a mí con habladas, que se usaban así, ¿verdad? Que se veían como de diferentes colores ahí rarísimos, ¿verdad? Ok, muy bonitas, por cierto. Pero usted no lo hace, usted tiene que meterlo totalmente y sacarlo, ¿ok? Es importante. ¿Y por qué? ¿Por qué entonces hoy día en algunos lugares se practica, no solamente en iglesias católicas, también en iglesias protestantes y algunas evangélicas, y hay diferencia entre protestante, evangélico y católico? Y si no, pues oiga el estudio de la iglesia que di los miércoles. ¿Por qué hay alguna gente que le echa gotitas de agua al chiquito y todas esas cosas? ¿Por qué? Etcétera. Porque los hombres se meten. La metodología de Dios es sencilla. Dios dejó escrito el asunto. Mira, que hay que bautizarse. Hay que bautizarse. ¿Okay? Tiene que sumergirse completamente. ¿Y un bebé cómo hace? ¿Y un bebecito qué hace? Entonces se mete el hombre, se mete el ser humano con su gran cabezota y dice, si no se bautiza, el chiquito, o sea, chiquita es como un caballo de estos, me dijo eso a mí una vez. Es como un animalito. Le digo, animalito o animalote será usted, papá, porque ningún chiquito es animalito, porque Marcos capítulo 10 deja claro, bien claro, que dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. O sea, un bebé es inocente. No, nada que ver, nada que ver. Pero luego se mete otro hombre y dice, ¿y qué tirada? Y si tenemos algún señor o alguna señora enfermita, por eso se llama ese tipo de bautismo, bautismos clínicos. Allá en el Concilio de Trento y otros más, de Nicea y otros más. Los inteligentes, el clero, se siente y dice, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos para manejar a este montón de ignorantes espirituales? Claro, ignorantes porque ellos no enseñaban la Biblia, para tener la verdad absoluta, porque si yo la tengo, entonces todo el mundo los puedo manejar. Entre más ignorante sea usted, más fácil de manejar. Por eso nosotros, o por lo menos en Casa de Pan, no sé los demás, pero en Casa de Pan yo le insto a usted a que se meta en la Escritura, a que se meta en la Biblia, a que esté en la Biblia. Y si hay algo que sonó raro, que su pastor dijo, escríbame, mándeme, llámeme. Yo no me voy a enojar. Y si me enojo me lo trago. Porque soy pecador. Pero yo no soy perfecto. Yo no soy perfecto. Y si usted me dice, pastor, es que yo en la Biblia estoy viendo algo, ok, sentémonos y hablémonos, qué rico, qué rico. Pero entonces vienen estos grandes pensadores y dicen, no, pobrecito, un bebé, ¿cómo va a ser? Y un señor mayor, una señora mayor, entonces, no, echémosle agüita encima y está bautizado. Eso no es bautismo. Eso es rantizo. Eso es rantizo. ¿Ok? Entonces, para eso es importante que note. Vea, para el bautismo bíblico se ocupa mucha agua. Para el bautismo bíblico. ¿Ok? Ahora, el bautismo no es solamente una práctica cristiana. Los judíos utilizaban bautismo. Y varios bautismos. De hecho, en Colosenses, Pablo está hablando y dice, hay bautismos. Ya no estamos sujetos a los bautismos. Hablando de los bautismos judíos. Pero no es mi tema ahora hablar sobre eso. Mi tema es hablar del bautismo cristiano. Hay varios textos que me hablan o que implican en esos textos la completa inmersión de la persona en el agua. Algunos textos, rapidito. Mateo 3:6. Mateo 3:6 dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Ok? ¿Por qué se bautizaban en el río Jordán? Si habían varios fuentes en Jerusalén. ¿Por qué? Si para echar, si el bautismo es solamente echarle un poco de agua, y nada más hay en una fuente en Jerusalén, venga aquí, y le echo, y ahí está Juan el Bautista, porque ese texto habla de Juan el Bautista, porque vea que dice confesando sus pecados. El bautismo cristiano es diferente
al bautismo de Juan. Téngalo presente. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. ¿Ok? Eso es otro tema. Pero nada más es agarrar un poquillo y echarle aquí, venga, ¿para qué tenían que ir al Jordán? Ok, sigamos leyendo, Mateo 3:16. Mateo 3:16. Y Jesús, ahora estamos hablando del Señor, Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús se tuvo que meter en el agua. Jesús entró al río Jordán. ¿Ok? Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y si no le quedó muy claro, todavía Juan capítulo 3, versículo 23 nos lo aclara más. Juan 3:23, es que eso es lo lindo de la escritura, cómo ella se explica a sí misma. Juan 3:23, Juan bautizaba también en Enom, junto a Salim. ¿Por qué? Porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Si solamente es echarle un poquito con una fuente, me conformo. Con un pocito ahí me conformo. Pero necesito para el bautismo bíblico, para el bautismo escritural, necesito muchas aguas. Dije que el bautismo es una ordenanza, eso es lo que implica que es un mandato. El bautismo es un mandato. Bautizarse, para un cristiano no es opcional, no queda a criterio personal, es un mandato. Es un mandato. Ahora, una pregunta. ¿Por qué debe un cristiano bautizarse? ¿Por qué yo acepté a Jesús como mi Salvador? ¿Por qué tengo que bautizarme? ¿Ok? ¿Por qué? Ok, veamos algunas razones. Primera, un cristiano debe bautizarse por lo que simboliza. El bautismo es un símbolo también. Simboliza el cambio de nuestra condición. Pasamos de un estado de muerte espiritual, ¿ok?, por causa del pecado, a una condición de vida nueva. Estamos representando esto, estamos simbolizando esto, ¿ok? La persona cuando es sumergida en agua, ahora, los que han visto bautismos, por lo general ven una sola forma, y es, se toma el candidato, se baja el candidato, imagínense que el nivel del agua está acá, entonces se baja el candidato para que le cubra, porque la idea del bautismo es, yo testifico a la gente que yo creo que Jesús murió, que Jesús fue sepultado, ¿ok? Y usted no sepulta a una persona agarrando una palada de tierra y tirándola, ya se quedó sepultado, Dios guarde. Queda sepultado cuando está cubierto. En los tiempos bíblicos, pues se metía en una caverna, se le ponía un montón de cosas y especias y se le ponía una piedra, quedaba sellado, sepultado, ¿ok? Sepultado. Pero la persona no se queda ahí. No dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, y la persona ahí pataleando ahí. No. La persona tiene que salir del agua. ¿Por qué sale del agua? Porque esa persona testifica que Jesús resucitó. Entonces yo creo, al bautizarme, estoy diciéndole a la gente que está ahí, pocos o muchos, o solamente la familia en algunos casos, de que yo creo que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó. O sea, el Evangelio, 1 Corintios 15. Pero no solamente yo testifico y yo creo, sino yo como creyente, yo como hijo de Dios, estoy diciendo que he muerto al pecado y que mis pecados están sepultados en Cristo, como dice Colosenses 3. Están sepultados en Cristo y Romanos 6 que ahorita leemos. Pero también yo ahora me he levantado a una vida nueva, a una vida nueva. Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5. Romanos 6, 3 al 5. Dice, ¿o no sabéis? Pablo le pregunta aquí a los hermanos de Roma, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús,
hemos sido bautizados en su muerte. Ajá, yo creo que Cristo murió. Yo también he muerto a esta vida. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, por eso me sacan del agua, Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también la seremos en la de su resurrección. La inmersión y la posterior emersión de las aguas representa, testifica, somos nuevas criaturas, somos nuevas personas. Está testificando. No es que me salva, no es que me hace una nueva criatura el bautismo, no, pero yo estoy testificando eso a la gente y a mí mismo. El bautismo significa un cambio operado en el interior previo al bautismo. Entonces, un cristiano se debe bautizar por lo que simboliza. Pero no solo eso, número 2, un cristiano se debe bautizar porque ese fue el modelo que el Señor Jesús nos dejó. ¿Necesitaba ser bautizado Cristo? No. Jesús no necesitaba ser bautizado. No. Pero qué interesante, antes de iniciar su ministerio personal, su ministerio terrenal, el Señor Jesús desciende al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Mateo, yo no sé por qué tengo a Juan aquí metido. Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. Mateo capítulo 3, versos 13 al 17. Leamos lo que dice. Mateo 3, 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y el Espíritu de Dios que descendía, vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si bien es cierto, el bautismo de Jesús no representó un cambio de muerte a vida, porque Jesús no estaba muerto espiritualmente. Sí tiene unas similitudes con nosotros. Repito, Jesús no necesitaba bautizarse. Él pudo haber llegado a decir, yo soy el Mesías. O sea, Juan y pueblo de Israel, yo no tengo que ser bautizado. ¿Ok? Yo soy el Salvador del mundo. Yo no tengo pecado en mí. Yo no tengo que testificar nada. ¿Ok? Pero sin embargo, él obedeció. Por ejemplo, su bautismo marcó el cambio. Marcó un cambio. Como dije, el bautismo de Jesús, ¿en qué trabajaba Jesús antes de su bautismo? Él era carpintero. ¿Cómo conocía la gente a Jesús? El carpintero. Y recuerden que carpintero no es como nuestros días pensamos. Carpintero, hay que trabajar con madera. El hombre va haciendo tablitas y mesas y todo. No, era un maestro de obras. Hacía casas. ¿Ok? El concepto de carpintería no es solamente el referido a la madera. No, él trabajaba haciendo casas. Era un constructor, un maestro de obras. Ahí, ¿verdad? Dándole, volando pico, pala, blocks, y bueno, no sé lo que usaran en aquel entonces. ¿Okay? Jesús trabajaba en eso. Así era conocido. Pero después de su ministerio, después de su bautismo, empieza a predicar, empieza públicamente a enseñar. Y ya es reconocido diferente. El bautismo marca una diferencia de un antes de la persona de Cristo y un después. El bautismo del Señor representó un testimonio público. Vea, Juan capítulo 1, ahora sí, Juan 1, 29 al 31. Juan 1, 29. Juan 1, 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí,
porque era primero que yo. 31. Y yo no le conocía. Ojo lo que sigue allí. Y si a usted le gusta marcar su Biblia, márquelo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Testimonio público. Para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Brinquemos al versículo 34. 34. Y yo le vi. ¿Y qué? He dado testimonio. ¿Y qué es el testimonio que está dando? De que es hijo de Dios. De que es hijo de Dios. Con su bautismo, no es que usted se convierte en hijo de Dios, pero usted da testimonio de que es un hijo de Dios. Usted da testimonio de que usted es una hija de Dios. Cuando somos bautizados, damos ese testimonio público. Pero no solamente eso. Jesús tuvo un ejemplo de vida. De hecho, Pedro nos dice que Él nos dejó ejemplo y a nosotros lo que nos toca es poner los pies en sus pisadas, ir siguiéndole a Él, ¿ok? Siguiendo sus pisadas. Entonces hagamos todo lo que Jesús hizo. Jesús se bautizó. Bauticémonos nosotros también, ¿ok? Mateo capítulo 3. Mateo 3. Perdón, hoy vengo medio atarantado. Mateo 3, es la emoción, la emoción. En serio, ustedes no saben la emoción que a mí me da enseñar la Biblia. Mateo 3:15. Mateo 3:15. ¿Necesitaba Jesús bautizarse? No. De hecho, Juan el Bautista le dice, mire, yo tengo que ser bautizado por usted más bien. Pero aquí en Mateo 3:15 dice, Jesús le respondió, deja ahora, hey Juan, deje ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Así conviene. O sea, es necesario. Estoy marcando un patrón. ¿Ok? Estoy marcando un ejemplo. Estoy dejando una marca para todos los que vienen. Un cristiano se debe bautizar por lo que simboliza. Un cristiano se debe bautizar porque fue el modelo que Jesús nos dejó. Número 3, un cristiano, un hijo de Dios, una hija de Dios, se debe bautizar porque está contemplado dentro de la gran comisión que el Señor dejó a los cristianos. Está contemplado dentro de la gran comisión. La gran comisión menciona eso. ¿Y qué es la gran comisión? Bueno, vea, luego de su resurrección, luego de que el Señor Jesús resucita, Él pasa 40 días con los discípulos instruyéndolos sobre varias cosas. Justo en el momento en que estaba listo para ser llevado al Padre, Él da las siguientes palabras. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Esto es lo que se conoce como la Gran Comisión. La Gran Comisión, porque es la gran responsabilidad que la iglesia tiene. Hombres, mujeres, jóvenes, niños, toda la iglesia tiene. ¿Verdad? No solamente clero y laicos, si queremos usar palabras religiosas. No, todo el mundo tiene la misma responsabilidad. Toda la iglesia tiene la responsabilidad. ¿Y qué dice? Por tanto, vayan, ¿verdad? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. No es solamente haga discípulos, déjelos ahí botados. No, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si leemos con detenimiento este pasaje, vemos que una vez que una persona se hace discípulo, seguidor, aprendiz de Jesús, inmediatamente lo que sigue es ser bautizado. Hacer discípulos bautizándolos. ¿Ok? Inmediatamente. Esto es lo que se conoce con el correcto nombre de evangelismo. Que comúnmente evangelismo se confunde con solamente ganar almas. O sea, no estoy diciendo que está mal, no estoy diciendo que no debemos ganar almas, pero a veces se gana almas y no hay ningún seguimiento. No está muy bien, no está muy correcto. Evangelismo implica ganar a una persona para el Señor. Ese es el primer paso.
Pero esa persona debe mostrar su verdadero arrepentimiento, su verdadera conversión por medio del bautismo. Ahora, otra cosa que vemos en este texto que acabamos de leer, vemos que el bautismo viene antes de la enseñanza. Hay gente que quiere aprender y aprender y aprender mucho de la Biblia. Y sin embargo, le voy a decir por la experiencia, hay gente que no se ha bautizado y tal vez tiene la cabeza así grande, llena de un montón de información, pero no sabe cómo ponerla en práctica. ¿Por qué? Porque no ha obedecido en lo más básico. Si usted no obedece en lo más básico, o sea, si el Señor dijo, mire, si usted no es fiel en lo poco, ¿cómo yo lo voy a poner en lo mucho? Si usted no es fiel en lo más básico, que es la obediencia a Dios en el bautismo, ¿cómo va a obedecer lo demás? Puede recibir enseñanza, pero no va a calar, no va a profundizar. Por eso, mi hermano, mi hermana, yo quiero invitarlo para que si usted no ha sido bautizado, se bautice por obediencia al Señor. Entonces, un cristiano se debe bautizar por lo que simboliza, porque fue el modelo que el Señor nos dejó, porque está contemplado en la Gran Comisión. Y número 4, un cristiano o una cristiana debe bautizarse porque fue el modelo que la iglesia primitiva siguió. O sea, no fue que acabó. Hay gente que dice, no, ahí que la cosa acabó con Jesús en el momento, o sea, que Jesús le dio esa gran comisión a los apóstoles, así que cuando los apóstoles se murieron, eso se acabó. No, señores, porque la iglesia primitiva siguió con eso, con esa misma práctica. Y hay varios versículos, quiero que los veamos rapidito. Hechos, capítulo 8, verso 12. Estamos hablando aquí ya de la iglesia primigenia, la primera iglesia, y los primeros enviados, evangelistas que iban por todo lugar, y misioneros que iban por todo lugar. Hechos 8, 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hechos capítulo 9, versículo 18. Hechos 9, 18. Hechos 9, 18. Dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¿Alguien recuerda de quién está hablando ese pasaje en Hechos 9? Exactamente. ¡Qué bárbaros! Está impresionante. Está hablando de Saulo, Pablo. Religioso. El hombre se dominaba la ley, pero no era salvo. No era salvo. El ser religioso no quiere decir que usted esté salvo. Él llega a Cristo, va a un lugar, Dios manda a Ananías, ora por él y pasa lo que pasó acá en este versículo. Se cayeron de sus ojos como escamas, inmediatamente ve y es bautizado. Hechos 9, 18. Hechos 10, 48. Hechos 10, 48. 10, 48. Dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Estos son unos cuantos pasajes, son unos cuantos textos de esto. Hay varios más ahí en el libro de Hechos que vemos. Evangelismo, bautismo, y luego la edificación de la iglesia para enseñarle a la gente. El bautismo debe hacerse en el momento correcto. Óigame bien esto que voy a decir. El bautismo debe hacerse en el momento correcto, o sea, después de haber entregado su corazón a Jesús para que Él sea su Señor y Salvador. Debe hacerse con el entendimiento correcto, o sea, teniendo conciencia, uso de razón de lo que está haciendo, y tiene que hacerse de la manera tal y como enseña la Biblia, por inmersión. En Hechos 8, nosotros vemos la ilustración de lo que acabo de decir, en Hechos 8. Y antes de leer eso, puede tener la Biblia ahí abierta en Hechos 8, y ahorita le digo el texto, voy a narrarle antes, pero una práctica de iglesia, ¿ok? De iglesia. Acá en Casa de Pan,
no bautizamos a niños que no comprendan bien, que no entiendan bien. ¿Qué es lo que pasa? Que de repente yo veo, ¿verdad? Yo estaba en otras iglesias, que tenemos chiquitos, ¿verdad? Qué dicha, un chiquito que de 7 años se está bautizando, qué bonito. Y el chiquito cuando tiene 20 años dice, ¿y me bauticé? ¿Y por qué me bauticé? Y tienen esa duda, y algunos hasta piden volver a ser bautizados, ¿verdad? Nosotros acá no promovemos el bautismo en los niños. No lo promovemos. Ahora, no es de que si hay un niño o una niña que está bien despabiladito, porque no todo el mundo es igual, que está bien despabiladito, que le agarra, ¿verdad?, en el aire, y nos sentamos y le hablamos y entendió muy bien que recibió a Jesús como Salvador, pues sí lo hacemos, pero no lo promovemos. Especialmente, ¿por qué? Porque lo que queremos es que la persona tenga uso de razón de lo que está haciendo. Que tenga la sensatez. Es que sí, yo me estoy bautizando porque yo recibí a Cristo y porque yo voy a testificar públicamente, y yo estoy testificándome de que Cristo es mi Salvador. Ok, para que lo tenga presente. Volviendo a Hechos 8. En Hechos 8 leemos de un funcionario de Etiopía, ok, un africano, el cual era un hombre religioso. Él había hecho un viaje desde el África hasta Jerusalén para cumplir su rito religioso. Mientras él regresaba a su tierra, este etíope sacó de su maletín la Biblia y empezó a leer en el libro de Isaías. Mientras leía, Felipe se acercó al carro en el que el hombre iba y le preguntó, disculpe, ¿qué está leyendo? Y el hombre le dijo, mira, estoy leyendo una parte que es dificilísima, no entiendo muy bien. Vieras que estoy leyendo algo de alguien que fue llevado a un matadero, que era como un cordero mudo, que no abrió su boca ante los trasquiladores, pero que sin embargo esa persona iba a tener una gran generación y su vida le fue quitada. No entiendo. Felipe le dice, pero está complicada la cosa. Sí, es verdaderamente. Pero ¿entendés a cabalidad lo que estás leyendo? No, no la entiendo. No la entiendo. Y le agrega, Felipe, mira, ¿cómo voy a saber eso si alguien no me explica? Yo necesito saber de quién dice Isaías eso, de él mismo o de otro. Y entonces Felipe le explica en Hechos 8:35, en Hechos 8:35 al 39, dice así: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio. O sea, Felipe agarró Isaías y empieza a anunciarle el evangelio desde ahí. Yendo, versículo 36, yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo. Aquí está la única cláusula, ¿verdad? Yo quiero bautizarme. ¿Qué tengo que hacer? Yo sé, y jamás de los jamases yo lo denigro ni lo critico. Hay iglesias que tienen cursos de bautismo. Bien por ellos, está bien. No hay ningún problema. Aquí no, en Casa de Pan no. Porque yo no veo eso en la Biblia. Yo veo una obediencia inmediata. Sí, hay agua. Lo que pasa es que aquí no hay agua. Vamos a ponerlo, no sé cuándo, pero vamos a ponerlo. Un bautisterio. Ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien puedes. Eso fue lo que dijo acá. Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y qué le dice el hombre? Versículo 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo, aquí está el testimonio del eunuco, del etíope, del africano. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.
Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más, mas siguió gozoso su camino. Entonces, antes de pasar al otro símbolo de la salvación, nos debe quedar bien claro que para bautizarse primero es necesario conocer y entender el Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo, creer con todo el corazón y poner su fe solo en Jesucristo para que Él sea el Salvador. Y luego de haber creído, entrar en las aguas para ser bautizado por inmersión. ¿Tiene usted a Jesucristo como Salvador? Le pregunto, ¿se ha bautizado usted? ¿Ha sido bautizado? ¿Qué le impide bautizarse? No, pastor, es que yo tengo que dejar de fumar, tengo que dejar de tomar, tengo que dejar este pecado, yo digo unas palabrotas, yo tengo que dejar aquello. Deje que el Señor sea el que haga el trabajo. Si usted tiene a Jesucristo, obedézcalo y Él va a trabajar en su vida. ¿Ok? Recuerde que la vida cristiana no es lo que usted tiene que hacer, es Cristo en usted. Ese es nuestro problema. Yo tengo que cambiar, yo tengo que cambiar, yo tengo que cambiar. No, deje que Cristo lo cambie. Deje que Cristo lo cambie al crecer en Cristo. Pero el primer paso es obediencia. Segundo símbolo, la cena del Señor, que por cierto la tomamos la semana pasada. ¿Por qué es importante la cena del Señor para nosotros los cristianos? ¿Por qué? La cena tiene un lugar de importancia en la iglesia, porque es una conmemoración, un recordatorio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando celebramos la cena, eso es lo que estamos haciendo, recordando. Yo debo aclarar que no tiene parte, la cena no tiene parte en la salvación, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe, ¿ok? No por ninguna obra o rito religioso que hagamos. En Lucas, el capítulo 22, versículo 19, nosotros leemos el propósito por el cual el Señor Jesús instituyó la cena. O sea, Él la dejó con un propósito. Lucas 22, 19, dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Entonces cuando Jesús estaba celebrando la cena, tenían una hogaza de pan y partían pedazos. Hoy día no lo hacemos porque imagínense, aquí tengo una hogazota de pan y agarro un pedazo para mí y luego lo paso para allá. Imagínense lo manoseado que puede llegar el pan allá atrás. Ahí eran solo 12, bueno, 13 con Jesús. Y aún así medio manoseado, ¿eh? Pero gracias a Dios nadie padecía de las enfermedades que tenemos hoy. Por eso hacemos pan sin levadura. Pero el punto aquí es, esto lo hacían en memoria del Señor. La base bíblica, ¿dónde la encontramos? Primera de Corintios, la base bíblica para el Nuevo Testamento, para nosotros, para la iglesia, la encontramos en Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26, donde dice, Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, la intención primaria del por qué la iglesia debe seguir esta observancia es para recordar lo que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz. Eso es. En 1 Corintios 11 dice que su cuerpo fue partido. ¿Qué fue partido? No solo debemos recordar su muerte, debemos recordar su sufrimiento, su sacrificio. Esto es lo que significa el partimiento del pan. ¿Ok? Como demuestra Mateo 26, 26. Dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ahora, cuando uno toma un versículo así, fuera del debido contexto, se ha venido enseñando a través de los siglos que cuando se come el pan y se bebe la copa, se está comiendo el cuerpo literal de Jesucristo y se está bebiendo la sangre literal de Jesús.
Esto es lo que se llama transubstanciación. Una gran palabra. Transubstanciación. O sea, que por medio de unas oraciones, por medio de un rito, la persona que está dirigiendo ese momento, entonces el pan se convierte en el cuerpo literal y el jugo se convierte en la sangre literal de Jesús. Por eso se llama transubstanciación, porque el pan pierde su sustancia. Ya deja de ser pan y ahora es el cuerpo de Cristo. Literal, la carne de Cristo. Y es transubstanciación porque el vino, el jugo de la uva, pierde su sustancia y se convierte ahora en la sangre literal. Por eso es que la iglesia del Estado solamente da el pan. Jesús no solamente le dio el pan y le dio la copa. Pero la sangre, el público no tiene el derecho de tomarla. Solo los escogidos. ¿Qué le parece? Por eso hay que tener mucho cuidado. Y lo digo jamás para denigrar, ofender o burlarme. Pero sí para que la gente pueda decir, momento, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la religión? Si yo aquí en Casa de Pan como pastor estoy enseñando algo que no va de acuerdo a la Biblia, estamos mal. Hable conmigo, siéntese, hablemos, y si la cosa está mal, con el cariño del mundo le digo, salga corriendo porque estamos en una secta. La iglesia de Cristo tiene que ser pura y basada en las Escrituras. Prácticas son diferentes, pero en la doctrina tiene que ser pública. Ahora, transubstanciación. Viene Lutero, 1500, protesta. Y entonces Lutero, siendo un monje católico, y para llevarle la contraria a la iglesia católica, no cree en la transubstanciación. Cree en la consubstanciación. La consubstanciación. ¿Y eso qué es? Bueno, que cuando se come el pan y se toma el vino, cuando usted come el pan, usted está comiendo consubstancia. Está comiendo las dos sustancias. Está comiendo pan, sanguchito de carne. Pan, perdón, no pude evitarlo. Pan y carne. Pan y el cuerpo de Cristo. Y cuando toma el vino, está tomando el jugo de la vid y la sangre de Cristo. No es con la transubstanciación, es que quita la sustancia de pan y vino. La consubstanciación que utilizan los luteranos, anglicanos, episcopales y la mayoría que sigue con este concepto está usando las dos sustancias. Cuando usted lo hace así, usted está comiendo el pan y el cuerpo, tomando el vino y el cuerpo. Eso, hermanos, no enseña la Biblia, jamás. Jesús está diciendo que cuando tomamos la cena, estamos comiendo el pan sin levadura y el jugo de uva en memoria de Él, para recordar su muerte, para recordar su sacrificio. Mire, no tenemos que estar crucificando a cada rato a Cristo. Cristo murió una sola vez. Su sacrificio fue hecho una sola vez. Pero cuando yo tengo ese concepto de transubstanciación o consubstanciación, lo que estoy diciendo es que estamos matando a Jesús a cada rato. Jesús murió una vez y resucitó una vez. Vea lo que la Biblia dice, Hebreos 10:10. Rápido para concluir. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hecha una vez para siempre. Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció
una sola vez. Imagínense estar comiendo el cuerpo de Cristo cada semana o cada 15 días o cada mes o cuando se celebre. Ay, que está comiendo el cuerpo de Cristo. No, Él padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y Hebreos capítulo 7, Hebreos 7, versículos 26 y 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, hablando de Jesús, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tienen necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que hacer sacrificios a cada rato. El sumo sacerdote una vez al año. Jesús dice, yo hice el sacrificio una vez. Al recibirlo, ya yo tengo todo el sacrificio. Ya yo tengo todo el sacrificio. Ahora, ¿quién debe participar de la cena? Aquellos que tienen a Jesucristo como su Salvador personal. Igual como el bautismo. No es que esto lo hago para tener una medida más de gracia. No, lo hago porque como creyente yo recuerdo una persona que no tiene a Cristo y toma la cena, la está tomando indignamente, porque la muerte de Cristo no significa nada salvo algo histórico. En cambio, para el creyente, la muerte de Cristo no significa todo. Tenemos vida por su muerte. ¿Qué? Tenemos vida por su muerte. Las personas que no tienen a Jesús deben recibir a Jesús. Y aquí yo quiero concluir. Si usted aún no tiene a Jesús como Salvador personal, yo quiero invitarlo para que usted pueda entregar su corazón a Cristo. Yo quiero invitarlo para que usted pueda recibir al Señor Jesús como su Salvador personal. Yo quiero motivarle para que usted lo haga. ¿Okay? Para que usted entregue su corazón a Cristo. Usted se disponga. Y si ya tiene a Jesucristo y aún no ha sido bautizado, quiero motivarle para que usted pueda bautizarse lo más pronto posible. Incline su cabeza si es tan amable y vamos a orar. Vamos a orar. Mientras oramos, antes de orar, yo quisiera preguntar, ¿tendremos a alguien acá que de una manera muy honesta dice, pastor, yo no tengo a Jesucristo como mi Salvador personal, yo no tengo al Señor por la fe en mí, yo quiero aceptarlo, yo quiero recibirlo, yo quiero entregarme a Él? ¿Tendremos a alguien así? ¿Tendremos a alguien así? Si esta es su condición, ¿sería tan amable de levantar su mano? Yo quisiera entregarme a Cristo, yo quisiera aceptar al Señor Jesús como mi Salvador. Pastor, yo no me he entregado a Jesús, pero aquí está mi mano en alto, como un testimonio público. Bueno, aparentemente estamos entre creyentes. Entonces, creyentes, hijos de Dios, hijas de Dios, quieren preguntarles, ¿ya se bautizaron? Les motivo para que sean obedientes al Señor lo más pronto posible. Usted empezará a crecer como usted no imagina que va a crecer. Porque tiene que ser dar el primer paso de obediencia. Padre Dios, en este momento llegamos delante de tu presencia con acción de gracias. Te doy las gracias, mi Dios y Señor, por tus misericordias, por tus bendiciones, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, mi Señor. Yo oro Dios, por los corazones. Si hay alguien que no entendió bien lo que es entregarse a Jesucristo, Dios, que cree en esa persona una inquietud, una entrega, un deseo, un ardor, una pasión para conocer a Jesús. Te pido, Dios mío, por aquellas personas creyentes
hijos de Dios que tal vez no han sido bautizados aún, para que puedan dar ese paso de obediencia. En un par de semanas tendremos bautismos, Dios. Te pido, te ruego que los motives a hacerlo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Voy a llamar a los hermanos.